Voy a iniciar la grabación para que les quede disponible el video si es que lo quieren consultar posteriormente. El día de hoy vamos a ver morfología eritrocitaria. Ayer ya vimos las características del eritrocito normal, qué características tiene su membrana y por qué se puede mantener flexible, deformable y resistente. Pero pues eso lo esperamos en un eritrocito normal. Hay algunas ocasiones donde todas estas características que mencionamos el día de ayer no siempre se pueden mantener en los eritrocitos, ya que sufren ciertas alteraciones en la estructura de la membrana y que obviamente van a disminuir la posibilidad de que sobreviva los 120 días que esperamos que viva este eritrocito. Algunas de ellas son normales y obviamente no van a hacer que nos genere una alerta en específico hacia la salud del paciente y algunas de ellas las podemos observar como de cierta manera normales. ¿Sí? No les vamos a atribuir algún proceso patológico a menos que su resto de laboratorios y su sintomatología pues nos refiera a que efectivamente tiene algo mal. Entonces, pues esto ya lo vimos, el eritrocito normal, el tamaño de 7 a 8 micrómetros, el diámetro 2 a 2.5 de completito del diámetro y la parte de, perdón, el completito 7 a 8 micrómetros y de gordito de 2 a 2.5 y en la parte de en medio que es la zona más flaquita de mi eritrocito por ese disco bicóncavo que se forma es alrededor de 1 micrómetro. Pero esta superficie y volumen que tanto está ocupando, que lo veremos posteriormente cuando hablemos de valores de Winthrop. El primero que les quiero mostrar es este ruló, que tal cual no está alterando la forma del eritrocito. No es que vaya a cambiar de tamaño, no es que tenga una forma completamente diferente, sino que se van a empezar a pegar uno tras otro y van a tener esta disposición que le llaman pilas de moneda, que su nombre oficial es rulo. Lo hemos visto antes, por ahí que al menos teóricamente o si lo hayan alcanzado a ver en un frotis. ¿No? ¿Nadie? Creo que no. O a lo mejor en sus frotis feos. Si su frotis está feo y ven esto, no es rulo. Entonces el frotis feo no cuenta. ¿Mande? Cuando se hacen frotis feos no cuenta. No, de manera específica. Si todo el frotis está feo y veo así un montón de cúmulos, no cuenta, no puede ser confiable. Porque esta disposición que tienen los eritrocitos de ruló o de pila de monedas es derivado de el aumento, obviamente, sí, el aumento de proteínas disponibles a nivel plasmático. ¿Qué carga tienen los eritrocitos? ¿Alguien sabe? ¿Positiva o negativa? Negativa. Negativa. Sí, y esa carga negativa se les confiere el ácido ciálico que está presente. Entonces, como todos los eritrocitos tienen carga neta negativa, pueden circular separados a lo largo de todo el torrente sanguíneo. Pero cuando por alguna razón se están introduciendo cargas positivas a este medio,
esa distancia que hay entre una y otra célula va a empezar a disminuir, porque cargas diferentes se atraen, cargas iguales se repelen, que es lo que nos dicen en física. Entonces, como todos tienen carga negativa, separados. Pero cuando hay cargas positivas, se empiezan a unir. Y esas cargas positivas la está introduciendo de manera normal, bueno, de manera fisiológica en algunos tipos de pacientes el aumento de proteínas. ¿Y en qué tipo de pacientes pudiéramos tener un aumento de proteínas? Por ejemplo, pacientes con mieloma múltiple o con macroglobulinemia de Waldenström, que las veremos más adelante. Pero estas patologías se caracterizan por tener un aumento en la producción de inmunoglobulinas o de anticuerpos, que finalmente son proteínas. Pero al ser una producción tan excesiva, están generando este aumento de cargas positivas en el medio. Entonces, esos eritrocitos que estaban circulando separados, ahora se van a empezar a juntar. Y les suena conocido que en algún lugar hayan escuchado potencial Z. ¿Es el de la constante dieléctrica? Ajá. ¿Y qué hace ese potencial Z? No lo sé. Es la distancia que mantiene separada a los dos eritrocitos. Así es. Sí, en palabras sencillas y olvidándonos de los términos físicos, es la fuerza de repulsión que existe entre los eritrocitos. Eso es el potencial Z, en palabras sencillas. Entonces, cuando tenemos todas estas proteínas, el potencial Z disminuye. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los eritrocitos se acercan. Entonces, cuando se empiezan a acercar demasiado, tienden a hacer esta acumulación que algunas veces, si la vemos en un ensayo in vitro, por ejemplo, para determinar grupos sanguíneos, pues forman falsas aglutinaciones. ¿Sí? No es que hayan aglutinado, sino que están completamente pegados. La distancia que hay entre un eritrocito y otro es mucho menor a los 7 milivolts, porque las distancias son constantes dieléctricas, las medimos en volts, en este caso milivolts. Entonces, cuando son menores a 7 milivolts, los eritrocitos se empiezan a agrupar de esta manera. ¿Sí? Entonces, ¿los eritrocitos son normales? Sí, son normales. Sin embargo, tienden a ser esta estructura. Tenemos la aglutinación eritrocítica. No sé si en algún momento de la vida hayan visto una muestra como estas. Esta de aquí. Que No. parece como arena, No. ¿no? Bueno, si alguna vez en la vida la ven, se ven muy bonitas. La verdad sí se ven muy bonitas. Se pega casi todo esto aquí en la pared del tubo y parece que se forma un coágulo. Realmente no está coagulada. Todo esto que vemos es derivado de la presencia de aglutininas frías o anticuerpos fríos, que cuando los pacientes se someten a bajas temperaturas, sus anticuerpos tienden a hacer este tipo de aglutinaciones. Y también puede estar involucrado en la parte del complemento. Entonces empiezan a fijar los anticuerpos y pues obviamente tenemos esa interacción, que porque está frío, les da frío estos anticuerpos, son aglutininas frías. Pero si nosotros, no, los voy a poner a pensar. A ver, esto es por aglutininas frías, les da frío a sus eritrocitos. Y si yo quiero poner esta muestra en el equipo de biometría, ¿creen que la lea? No, porque no tiene la
viscosidad y fluidez que usualmente debería tener la muestra. Exactamente. El equipo hasta se puede tapar por esto, porque parece arena, literal. Si hacen un frotis, van a sentir como los grumitos ahí de si tuvieran arena, tal cual. Así los van a sentir. Entonces, esa muestra no es viable. ¿Qué le harían? ¿En baño Calentarla. María? ¿Mande? ¿En baño María? En baño María, calentarla a 37 grados. La voy a meter una media hora a mi incubadora o al baño María que está a 37 grados. Y así todo esto va a desaparecer. ¿Sí? Ya no va a tener frío, va a estar calientita y lo voy a poder procesar en el equipo para hacer la citometría hemática que me están solicitando y el frotis sanguíneo, sin que me interfieran todos estos grumos que le estoy observando. Y lo pudiéramos observar en pacientes tal cual que tienen una patología que se denomina aglutininas frías, anemias hemolíticas por aglutininas frías, o en hemoglobinuria paroxística nocturna, que es un tipo de anemia hemolítica asociada a la activación del complemento. Entonces, también ahí los podemos observar. Tenemos algo que se denomina anisocitosis, y esto está asociado directamente al tamaño de los eritrocitos. ¿Alguien lo ha escuchado? Anisocitosis, o que por ahí en un resultado hayan visto y le reporten. Anisocitosis. Sí, ¿no? Es cuando tienen demasiada variedad entre los tamaños. Así es que en un mismo paciente encontremos eritrocitos grandotes, eritrocitos chiquitos, eritrocitos de tamaño normal. Entonces, efectivamente a eso se refiere la anisocitosis. Y déjenme decirles que apenas el sábado tomé una plática y nos decía el maestro que ahora ya se está cambiando este término de anisocitosis y no, sí se mantiene la anisocitosis, pero también podríamos encontrar el término de homogeneidad o heterogeneidad para cuando encontramos variaciones de tamaños y de formas en los eritrocitos, pues la muestra ya no es homogénea, ya no tengo todos los eritrocitos del mismo tamaño ni de la misma forma. Entonces, como son diferentes cosas en una misma muestra, le podemos decir que es una muestra heterogénea. Entonces, por ahí que se les quede esa parte de heterogeneidad, que no solamente está asociado al tamaño, a la variación de tamaño, sino que también, aparte de esta variación de tamaño, encontramos diferentes formas. Y ahorita vamos a ver esas diferentes formas que pueden tener los eritrocitos. ¿Dónde pudiera observar esta anisocitosis? La puedo observar en pacientes que tengan anemia, pero también lo puedo observar con mayor facilidad en un paciente transfundido, que obviamente lo más seguro es que tiene anemia y lo están transfundiendo para mejorar la sintomatología. Entonces, los eritrocitos chiquitos van a ser del paciente, los eritrocitos de tamaño normal van a ser de la unidad que le estoy transfundiendo. Entonces sería un ejemplo donde yo podría ver esta anisocitosis. Obviamente no es el único caso. Ahora, la microcitosis. La microcitosis nos va a hablar de eritrocitos que son chiquitos. ¿De qué tamaño? Más chiquitos de los 7 micrómetros. ¿Sí? Incluso el volumen obviamente va a estar disminuido, el espacio que esté ocupando. Estos microcitos pudiéramos observarlos en patologías como son las talasemias, las anemias sideroblásticas, las anemias ferropénicas. Sin embargo, no son específicos de ninguna patología, porque como les acabo de mencionar, pues al menos tenemos 3 posibilidades. Y una cuarta, que aclaro, no son las únicas,
es la presencia de esferocitos, que son estos esferocitos, son eritrocitos completamente redondos porque tienen una deficiencia de proteínas integrales de membrana y genera que colapse su membrana. Entonces se hacen más pequeñitos, entre otras alteraciones que tienen. Entonces, algunos autores los consideran como microcitos. Sin embargo, tal cual son esferocitos, ¿sí? ¿Los podemos incluir dentro de los eritrocitos más pequeños? Sí, pero en específico ya vamos a ver este caso de aquí. Estos son esferocitos, noten, no son completamente redondos, pero otra característica que tienen es que no presentan la zona central de palidez. Este huequito blanco de la parte de la donita no lo van a tener porque son completamente bolitas. Entonces, algunos autores los consideran como microcitos, otros no. Y estos microcitos puede ser que tengan falta de color, puede ser que tengan color normal, usualmente casi no tienen color, pero puede haber estas dos posibilidades. Pues, su característica es que son más chiquitos, significativamente más pequeños. Vean, estos de aquí. Ahora, macrocitos. Macrocitos, pues como su nombre lo dice, son eritrocitos grandotes de más de 8 micrómetros, entre 8 y 10 micrómetros. Su volumen también está aumentado. Vean estas cosotas de aquí gigantes. Son, obviamente, evidentes con respecto a un eritrocito de tamaño normal. Y se pueden observar en pacientes con alcoholismo, con hepatopatías crónicas. Sin embargo, no son las únicas ocasiones donde los vamos a poder observar. Afortunadamente aquí nadie toma tequila ni cerveza para olvidar ese amargo amor, ¿verdad? No. Jamás. Entonces, pues si yo les hago un frotis, pues definitivamente no voy a ver esto. Jamás, nunca en la vida. Entonces, bueno, estos son los macrocitos. Tenemos otros que están un poco asociados, que los llaman megalocitos, que también son eritrocitos grandototes, de gran tamaño. ¿Qué tan gran tamaño? Más de 11 micrómetros. Es evidente que es una cosota gigante. Y ven, aquí nos ponen la comparación de un neutrófilo con un macrocito. O sea, son prácticamente del mismo tamaño. Esto no es usual y generalmente derivan de patologías, bueno, no de patologías, de deficiencias que generan un tipo de anemia. Llámese anemia megaloblástica, que vamos a estar viendo en las próximas clases. Estas anemias megaloblásticas derivan de la deficiencia de vitamina B12 o de folatos, ácido fólico, que va a estar interfiriendo directamente en la síntesis adecuada del DNA. Entonces, como hay una síntesis inadecuada del DNA, desde médula ósea yo voy a empezar a observar precursores eritroides de gran tamaño. Y no va a ser únicamente hacia los precursores eritroides, sino que también los precursores para el resto de las líneas celulares, llámense granulocitos. Entonces, Profesora, mande. y por ejemplo, el microscopio, ¿cómo diferenciaríamos un megalocito de un macrocito? Por lo mismo de que, bueno, pues la diferencia son 1 o 2 micras Realmente le van a poner macrocitos. a todo lo que veamos Sí, superior a las 8. ujú, sí, sí, porque resulta complicado. Como dice, pues si son 2 micras, no los Sí. vamos a estar midiendo.
Generalmente lo ponemos como macrocitos, y en esta parte que les estaba diciendo de la síntesis alterada del DNA, que afecta tanto a la línea eritroide como a la amiloide, y que estamos viendo precursores eritroides y mieloides de gran tamaño, pues desde médula ósea se les denomina megaloblastos, que tenemos el entendido entonces que en médula ósea voy a ver megalocitos, mega de tamaño grandote y cito de célula, entonces unas células grandotas. Y afecta también directamente a estos neutrófilos porque aparte de que tenemos eritrocitos de gran tamaño, que le van a poner macrocitos. Seamos honestos, siendo honestos, le van a poner macrocitos. Y acompañados de estos macrocitos, que vienen de un megalocito, vamos a encontrar neutrófilos que tienen también alteraciones nucleares. ¿Se acuerdan que les dije que los neutrófilos tenían entre 3 y 5 lóbulos? No les puse una foto, pero les hice un dibujo feo. Entonces, esos 3 a 5 lóbulos que eran normales, ahora va a tener de 5 a 8 lóbulos. Va a estar todavía más segmentado, porque derivan de esta situación de la deficiencia tanto de vitamina B12 o de folatos, o a la par de las dos deficiencias. Entonces, lo que van a reportar van a ser macrocitos, tal cual, porque son grandotas. Ya que de dónde vengan, pues ya a lo mejor vemos un poquito más de los laboratorios que le pidieron y ya nos vamos dando idea. Dime, por ahí alguien. No, que gracias. Bueno, ahora, alteraciones de la forma. Las otras eran como directamente al tamaño y algunas condiciones específicas, ¿no? De las aglutininas frías o del exceso de proteínas. En cuanto a la forma, pues ya el eritrocito va a perder esta forma bonita que tiene, de disco bicóncavo, que se puede deber a un montón de situaciones. Algunas son de origen genético y nos pueden orientar hacia patologías específicas, pero hay algunas otras que no son específicas de ninguna patología, se pueden observar en mayor frecuencia en ciertos tipos de pacientes y en la mayoría de ellos, pero no en todos. Pero pues así como que la razón como específica de por qué están, algunas veces no está muy clara. Entonces, la primera de ellas que les quiero mostrar son los acantocitos. Y hasta les puse este gatito que dice, ¿y esto qué es? ¿No? Son eritrocitos que van a tener espículas o como patitas alrededor. Pero la característica que debemos considerar en el caso de los acantocitos es que estas espiculitas que le estamos viendo, estas prolongaciones que tiene el citoplasma de mi eritrocito, son irregulares, son de diferentes tamaños y aparte no están dispuestos a la misma distancia entre una y otra. Ven estos de aquí. Este es el más claro, tiene 3, diferente tamaño. Todos estos tienen un montón. Esto no es normal. Entonces, todas estas prolongaciones son irregulares. ¿Dónde se pueden ver? ¿Dónde las han visto con frecuencia? Y en la mayoría de los pacientes, en cirrosis hepática. Entonces, los pueden visto con mayor frecuencia ahí. Sin embargo, no es la única situación. Los pudiéramos ver en otro tipo de condiciones. Y les digo que se acuerden bien de estos acantocitos porque tenemos otro tipo de células que también van a tener prolongaciones en la membrana, así como estas patitas que tienen. Aquí está. Y son los equinocitos. Estos equinocitos
son eritrocitos que también tienen prolongaciones citoplasmáticas. Sin embargo, todas estas prolongaciones o estas espiculitas que les estemos viendo van a ser regulares, es decir, del mismo tamaño, más o menos, y dispuestas aproximadamente como a la misma distancia, ¿sí? Incluso le encuentran forma como de corcholata. ¿Se acordarán cuando destapan un refresco? Porque cerveza no toman. ¿Cómo está esa corcholata? Tiene piquitos y todos son del mismo tamaño y a la misma distancia. Entonces, también por ahí dicen que tienen forma de corcholata. Entonces, luego me confunden equinocitos y acantocitos, pero los acantocitos tienen prolongaciones irregulares y los equinocitos son regulares. ¿Dónde las puedo ver? Hay ciertas condiciones como la uremia, hepatopatías en un recién nacido y en eritrocitos pobres en potasio. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que ya se ha alterado la bomba de sodio-potasio que vimos el día de ayer. Entonces, va a empezar a perder potasio, va a empezar a ganar un poco de sodio y esto también puede contribuir a esta distribución que tiene la membrana. En una muestra que yo extraje ayer a las 7 de la mañana, la procesé, pero hoy la quiero checar y le voy a hacer un frotis. Le voy a hacer un frotis. Lo más seguro es que yo encuentre un montón de equinocitos. La mayoría de los eritrocitos que vea, lo más seguro es que sean equinocitos, porque yo ya los extraje de su medio normal, ¿sí? Los extraje de circulación periférica y ahora los almacené en un tubo y los metí al refri. Entonces, ese cambio de medio y de temperatura también está contribuyendo a esta situación y a la alteración de estos electrolitos que me van a estar generando este tipo de células. En esos casos que sean muestras guardadas, muestras refrigeradas, que ya pasaron más de 2 horas de que yo las extraje, es de cierta manera normal observarlos y no me van a orientar hacia algo patológico y que yo me vaya a alarmar de ese paciente. Si ahora tiene esto y ahora hay que buscarle qué tiene. No, porque son derivados de ese almacenamiento que le he dado a la muestra o a partir de las 2 horas que yo le extraje, ya puedo empezar a ver una cantidad importante de equinocitos. Ahora tenemos a los dianocitos o codocitos, ¿sí? Estos son eritrocitos que van a tener esta disposición. De tamaño, usualmente son de tamaño normal, 7 a 8 micrómetros, pero lo que tiene de característica es que parecen como tiro al blanco. Incluso es un nombre con el que algunos autores los refieren. Células de tiro al blanco, células en forma de sombrero mexicano, que no sé qué está pensando esta persona, pero visto por arriba, que ese nombre no quiero que se lo aprendan. Solamente dianocito o codocito o target cell. Sí, en inglés, células de tiro al blanco. Porque la hemoglobina que le da color al eritrocito se dispone de una manera extraña. Entonces se va a la periferia, la zona central de palidez se divide y en el centro veo otra vez hemoglobina. Entonces puede ser que los vea así completitos. O ven, estos tienen como casi forma de herradura en la zona central de palidez. Estos de aquí. Pero finalmente todos estos de aquí son codocitos o dianocitos. Entonces, si yo les pregunto en el examen,
y les pongo esta imagen, les digo, ¿qué célula es? ¿Qué me van a poner? El sombrero. No, Eritrocito, dianocito. dianocito o codocito. Ujú. No es necesario que le pongamos eritrocito, con que le pongan dianocito o codocito, ya sabemos que nos referimos a la forma, a la morfología eritrocitaria. Y si le ponen sombrero mexicano, les pongo mal todo el examen. Bueno, los han asociado estos codocitos o dianocitos a enfermedades renales, a enfermedades hepáticas y enfermedades esplénicas del vaso. Entonces, es donde las encuentran con mayor frecuencia. ¿Qué enfermedad renal, qué enfermedad hepática y qué enfermedad esplénica? Ninguna en específico. Y es como en general, que afecta a todos estos órganos o alguno de estos, nos va a estar pues llevando a la posibilidad de observar estos codocitos. Ahora, tenemos a los drepanocitos. Estos drepanocitos son unos eritrocitos bastante curiosos, ya lo vamos a ver cuando hablemos de anemia falciforme o anemia drepanocítica, porque estos eritrocitos forman esta media luna o forma de platanito o forma de hoz, que son las similitudes que van a encontrar en las bibliografías. Forma de media luna, forma de hoz, que es la que trae la muerte en la mano, o algunos de forma de platanito, ¿no? ¿Por qué? Porque se estiran por completo. ¿Qué otro nombre reciben estos drepanocitos? Células falciformes. Y acuérdense drepanocitos porque luego me ponen trepanocitos y no trepan nada. No, son drepanocitos o células falciformes. Si nosotros observamos estos drepanocitos en una muestra, sí me va a hablar de una patología específica. Estas son de las formas eritrocitarias que sí están asociadas a una patología en específico. ¿Sí? No es que las vaya a encontrar en otras condiciones clínicas y en pacientes que son alcohólicos o que tienen problemas renales, no. No, únicamente me va a hablar de anemia drepanocítica o anemia falciforme, que son exactamente lo mismo. Porque hay una alteración, hay un polimorfismo de un solo nucleótido, que va a hacer que cambie un aminoácido. Y ese simple cambio de aminoácido, más bien de un solo nucleótido que codifica otro aminoácido, hace que el eritrocito en estados de hipoxia adquiera esta forma. Entonces, sí es específico de una patología y obviamente tiene un fondo genético, por eso lo podemos asociar a esta condición en específico. ¿Sí? No tienen zona central de palidez una vez que han adquirido esta forma, pues ¿dónde van a tener la zona central de palidez? Ya ni siquiera redondos son. Se han alargado por completo y obviamente no tienen zona central de palidez. Después tenemos a los eliptocitos y ovalocitos. Algunos autores dicen que se llaman eliptocitos u ovalocitos. Realmente unos son eliptocitos, que son eritrocitos alargaditos, delgados, como este de aquí. Estos de aquí, que son larguitos. Estos son eliptocitos y también los llaman leptocitos. ¿Sí? Eritrocitos que se han alargado. Y en cuanto a los ovalocitos, tienen forma oval, valga la redundancia, forma elíptica, pero son más chonchitos,
con respecto, por ejemplo, a este de aquí, que parece como purito, los otros son un poquito más gorditos. A lo mejor como estos de aquí, que si notan son un poquito más gorditos. Entonces, sí hay diferencias entre uno y otro, aunque algunos autores los refieran como la misma condición. No es así, los leprocitos más delgaditos y los ovalocitos un poquito más gorditos. Los podemos observar en anemias ferropénicas por deficiencia de hierro, en mielofibrosis que ya veremos más adelante, es un síndrome mieloproliferativo, y en el erictocitosis hereditaria, que sí puede ser que una persona nazca con esta condición, derivado de un problema de proteínas integrales de membrana. Si se afectan las proteínas integrales de membrana, hay una deficiencia, no están presentes y eso condiciona a que la membrana adquiera esta forma para todos los eritrocitos que se van a estar teniendo en circulación del paciente. Ya, desde la célula progenitora hematopoyética vienen codificados así. Los equinocitos ya los vimos. Y ahora tenemos a los esquizocitos. Estos esquizocitos son únicamente fragmentos de eritrocitos, porque ya el eritrocito completo no es. Realmente son puros fragmentos de eritrocitos. Se rompió el eritrocito y yo los estoy observando en mi frotis. Vean estos de aquí. Tienen formas irregulares, que algunos dicen que tienen forma de doritos. Sí, que están triangulares, estos de aquí, este de acá, este de aquí también, es un fragmento eritrocitario. Entonces se rompió el eritrocito y ahora estoy encontrando esos cachos de los eritrocitos. A eso se le denomina esquizocito. ¿Dónde puedo encontrar estos fragmentos eritrocitarios? En anemias hemolíticas con microangiopatía, pacientes que tienen válvulas cardíacas y pacientes quemados. En el caso de las prótesis cardíacas, esas válvulas que les ponen para mantener constante la circulación sanguínea, a veces por este artefacto que tenemos, bueno, que tiene el paciente, porque yo no tengo, los eritrocitos pueden empezar a destruirse y esto de la microangiopática, la anemia hemolítica microangiopática, es que se están formando como ciertos bloqueos y entonces hace que el eritrocito en su intento de pasar se rompa, también en la válvula. En las quemaduras, bueno, porque tenemos una disminución de la cantidad de agua y una alteración general en el sistema, tratando de subsanar esta pérdida de agua, entonces tienden a romperse los eritrocitos. Y vamos a ver estos fragmentitos. Algunas ocasiones los médicos van a solicitar que hagamos búsqueda intencional de esquizocitos. A mí una vez me la solicitó un médico y me dijo, quiero que me busques esquizocitos. En toda la muestra, en todo el frotis del paciente, búscame esquizocitos. ¿No? Porque dices que el paciente tiene tal sintomatología y tiene válvula cardíaca y si tú ves estas cosas y me las reportas, yo puedo confirmar el diagnóstico y proceder al tratamiento. Ya no me acuerdo específicamente qué diagnóstico me dijo, pero sí se los pueden pedir, que los busquen de manera intencionada, ¿no? Porque a lo mejor si tiene esa válvula cardíaca o algo de situación venosa, que se estén formando a lo mejor algunos trombos por ahí. Entonces, esto les ayuda a ellos a confirmar el diagnóstico junto con todo lo demás que ya tienen en la historia clínica. Entonces, sí nos los pueden pedir de manera intencionada.
que los vayamos buscando en el frotis. De ahí tenemos a los estomatocitos. ¿Alguien sabe qué estudian los estomatólogos? La boca. Exacto. Entonces, estoma significa boca. No significa estómago, como alguna vez pensé. Significa boca. Entonces, son eritrocitos que tienen forma de boca, según el autor que los describió. Son eritrocitos cuya zona central de palidez va a ser alargada. Yo le veo forma como de ranura de alcancía, pero quien los observó por primera vez les vio forma de boca. Entonces, esta disposición específica de la zona central de palidez, así alargadita, hace que mi eritrocito ya no sea un disco bicóncavo. Vamos a tener eritrocitos unicóncavos. Solamente hacia un lado va a estar esa curvatura. Y aquí sería como la cuchara, que nada más va a tener esa parte de adentro. Entonces, estas boquitas, estos eritrocitos con boquita, y con la zona central de palidez larga, los podemos observar en pacientes con alcoholismo crónico, con hepatopatías crónicas. No es la única situación, no. Sin embargo, con más frecuencia se encuentran en este tipo de pacientes y en la mayoría, no en todos. Entonces, si yo los veo en una cantidad significativa, hay que informarlos en nuestro reporte. Vean estos de aquí. Si veo uno por ahí perdido, no tiene tanto caso. ¿Sí? Pero hay que saber identificarlos, ¿no? Que tienen esta forma alargadita en la zona central de palidez. También tenemos a los dacriocitos, que estos dacriocitos son eritrocitos que tienen forma de lágrima o forma de gota o forma de raqueta, que tienen una prolongación hacia un lado. ¿Ven? Estos de aquí, esta es un poquito más pequeña, los de aquí, pero finalmente tienen esta forma de gotita, tienen una prolongación importante. En el citoplasma este es un poco diferente, no tiene la forma tal cual de la gota, pero sí vemos la prolongación. Estos dacriocitos refieren que se pudieran observar en talasemias, que es un tipo de anemia asociada a la síntesis inadecuada de hemoglobina. Que la verdad, honestamente, estos dacriocitos no son la característica principal de una talasemia. En una talasemia usualmente vemos eritrocitos microcíticos hipocrómicos, eritrocitos pequeños y sin color. Bueno, es algo que también podríamos observar. Y algo que les quiero comentar es que todas estas morfologías, si yo observo por ahí perdido un dacriocito, un estomatocito, un ovalocito, en mi muestra o en la muestra que esté analizando y veo nada más uno perdido por ahí, no tiene caso que lo reporte. Es uno, no tiene significancia o relevancia clínica. Pero si yo estoy viendo un campo como este, donde efectivamente estoy viendo al menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 dacriocitos, y me paso a otro campo y vuelvo a ver más o menos la misma cantidad o incluso más, bueno, entonces ahí sí vale la pena que yo reporte, que yo informe. Se observan dacriocitos, se observan estomatocitos. ¿Cuántos? Bueno, muchos, poquitos, un montón, todos, escasos, abundantes. Eso sí lo puedo hacer. Pero si son uno por ahí perdido, no tiene caso. De verdad, no tiene caso si nada más ve uno por ahí perdido.
de estas células, no vale la pena porque puede dar paso a, pues por ahí a varias confusiones por parte del médico, a especular diferentes condiciones que finalmente no llevan a nada, no tenía relevancia clínica. Si ven estas células en gran cantidad, bueno, sí repórtenlas. Acantocitosis, eliptocitosis, esferocitosis en el caso de los esferocitos, codocitos aumentados o pianocitos aumentados. De los demás, no. Y aquí no les puse un término que lo llegan a llamar, bueno, se llamaba poiquilocitosis. ¿Alguien sabe qué es la poiquilocitosis? Es cuando podemos observar diferentes formas en un flujo sanguíneo. Así es. Esa es la poiquilocitosis, que es lo que les mencionaba hace ratito de la heterogeneidad de la muestra, que ya ahora prefieren o están tratando de incluir este término que sea heterogeneidad y no poiquilocitosis tal cual. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos un montón de formas, la muestra ya no es homogénea, ya no se mantiene la misma estructura predominante, entonces tengo diversidad y ninguna de las morfologías que pudiera observar en el frotis está predominando. Y porque a veces sí tengo 60% de una y 10% de otra, no. Aquí todos se encuentran más o menos en la misma cantidad. No puedo decir, bueno, si tiene más codocitos, si tiene más dacriocitos. No, realmente tenemos diferentes porcentajes. No puedo establecer uno como predominante. Bueno, entonces ahí sí pongo que mi muestra tiene poiquilocitosis o es heterogénea. Otro caso en esta morfología del eritrocito no se los puse, pero es la hipocromia. La hipocromia se refiere a un eritrocito que no tiene color. Los eritrocitos ya sabemos que normalmente van a tener un color rojo. Estos eritrocitos los vemos, son rojitos, porque ese color se los da la hemoglobina, que vamos a ver la próxima semana. Pero a veces la cantidad de hemoglobina disminuye. Y cuando disminuye la cantidad de hemoglobina, nuestro eritrocito pierde color. Y la zona central de palidez que se genera a partir de esta concavidad que tiene, se empieza a hacer grandota. Entonces, entre más grande sea esta zona central de palidez, me va a estar diciendo que mi eritrocito le falta cada vez más hemoglobina y por lo tanto va a tener menos color. Eso se le conoce como hipocromia. ¿Sí? Hipo de poquito, pequeño, y cromos de color. Entonces son eritrocitos hipocrómicos. Y puede haber hipercromia. Si tenemos hipocromia, puede haber hipercromia. Yo creo sí, ¿no? Sí, no. Pues podría ser. ¿Ven estos de aquí? ¿Tienen zona central de palidez? No. Entonces, pues podrían decir que son hipercrómicos. Y aquí es hipercrómico sí y no. Tal cual la palabra existe. Hipercromia sí existe. Pero una célula no va a ser hipercrómica. ¿Cómo se los explico? No va a poder tener más color, no va a poder tener más hemoglobina, eso no va a ocurrir. Hipercromia es un término mal dado, mal empleado.
para el caso de la morfología eritroide, porque sí hay hipocromia, pero hipercromia no hay. Usualmente dicen que son eritrocitos hipercrómicos cuando ven esferocitos, que son completamente redondos como estos, y no se les observa zona central de palidez, que esta sería normal observar. Estos de aquí no tienen zona central de palidez. Entonces ahí dicen, tenemos eritrocitos hipercrómicos. Tengo esferocitos, pero su cantidad de hemoglobina no va a ser mayor, ni van a tener más color. Entonces es un término mal empleado. Si ustedes me ponen eritrocitos hipercrómicos, está mal. O sea, realmente es un término mal empleado. La palabra sí existe, sin embargo, no aplica en esta situación. Entonces, usualmente algunos se lo quieren poner a los esferocitos porque no tienen zona central de palidez, pero no es correcto. ¿Ok? ¿Sí nos quedó clara esta parte? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, entonces, estas son las alteraciones de la forma y del color. Pero nos falta ver algunas inclusiones que tiene el eritrocito. Usualmente el eritrocito no debe tener nada adentro, más que hemoglobina y los gases que está transportando. Pero hay algunas situaciones donde les podemos ver algunos precipitados de hemoglobina, algunas cantidades de precipitados de hierro. Y eso no es normal. Y es evidente vérselos adentro del eritrocito, que aunque yo se los vea no significa que va a ser normal. Algunos son remanentes de RNA, como les digo, otros de hemoglobina, precipitados de hemoglobina, de hierro, y hay que ver qué nombre reciben. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. El video, bueno, pues va a estar disponible aquí. Les voy a subir también algunos imágenes que encontré disponibles en internet y son verídicas, no tienen error, para que los pudieran consultar. Y tarea, hoy sí hay tarea. Les voy a poner el link en un momentito más, en el apartado de tareas, que tiene aquí el Teams, ahí la van a poder encontrar. ¿Y qué quiero que hagan? Que lean el artículo de Historia de la Sangre, que ya está disponible aquí en la plataforma. Les puse un anuncio que dice Historia de la Sangre, artículo, o lectura. ¿Qué dice lectura? Lo van a leer, y de ese artículo me van a hacer un escrito de media cuartilla a una cuartilla a mano, con letra legible, y me van a poner qué les pareció más interesante de esa lectura, de ese artículo. Está en español, dice que son 8 páginas, una parte es de referencias y trae varias imágenes. Y van a tener una semana completita para poder hacer su tarea. Entonces, aquí tienen desde hoy a las 8 de la mañana hasta el próximo viernes a las 8 de la mañana para poder subir su tarea. ¿Dudas? No. No, profesora. Bueno, entonces, pues sería todo por hoy. Ya son 1 para las 8. Entonces, para que se puedan conectar a su siguiente clase, y en un momentito más les pongo las especificaciones de la tarea aquí en el apartado de tareas para que lo puedan consultar. Sí, Sí, gracias, profesora, profesora. gracias. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Gracias. Hasta luego.